El Papa, en una entrevista concedida a la televisión suiza, rompió el silencio con palabras que resonaban con profunda urgencia. Ya es suficiente, dijo, se ha llegado al límite. Con el corazón apesadumbrado, había confesado el cansancio de un mundo a merced de conflictos interminables, el reconocimiento ineludible de que la victoria, ese trofeo tan deseado, era un espejismo para cualquiera que se atreviera a perseguirlo. Su voz, a través de las ondas transmitidas, parecía querer despertarnos del letargo bélico, recordándonos que la verdadera derrota es la de quienes no reconocen el valor supremo de la vida humana. A continuación, el pontífice invocó la bandera blanca, no como símbolo de rendición, sino como emblema de valentía, de un nuevo comienzo. En un mundo donde el error está prohibido y la admisión de la culpa es un tabú, se atrevió a soñar despierto con un mañana en el que la paz sería la única vencedora. Sin embargo, su llamado pareció perderse en el eco de una realidad donde la guerra es moneda común, donde el derramamiento de sangre es la única tinta que se usa para escribir la historia. Pero en esta historia hay un giro. Tan pronto como las palabras del Papa comenzaron a germinar en el corazón de quienes las escuchaban, llegó como un rayo un desmentido del Vaticano. Esta no era su intención, dijeron, tratando de reescribir en vivo un mensaje que ya había tocado el alma de muchos. El pontífice había hablado de negociación, de valentía para reconocer los propios límites, para buscar el diálogo antes de que el río de la guerra arrase con otras vidas. Sin embargo, su visión parecía demasiado audaz, quizás demasiado pura para un mundo acostumbrado a negar la evidencia, a ignorar el valor intrínseco de cada existencia humana. En medio de esta tormenta de palabras, el Santo Padre había ofrecido una brújula moral, un rayo de esperanza. Con una valentía que parecía brotar directamente del alma del mundo, había instado a utilizar la palabra negociar no como una admisión de debilidad, sino como un reconocimiento de fortaleza. La fuerza para mirar de frente un conflicto devastador y elegir otro camino, el del diálogo, de la humanidad que se reconoce también en el otro, en el enemigo. En una época en la que el coraje a menudo se mide por la capacidad de destruir, el Papa pidió una revolución más profunda, la del corazón. Sin embargo, justo cuando la voz del pontífice parecía a punto de elevarse por encima del estrépito de la guerra, rápidamente fue envuelta y sofocada por las redes de la burocracia y la política. Desde lo más profundo del Vaticano, las palabras oficiales intentaron achicar, reinterpretar, casi desmentir lo claramente expresado. La claridad se convirtió en confusión. El mensaje de paz se volvió ambiguo por quienes deberían haberlo apoyado más que nadie. Y así, se abre ante nosotros un teatro del absurdo, donde el propio narrador es contradicho por su sombra. En esta danza de verdad y negación, de coraje y miedo, emerge una imagen clara de la condición humana, de su eterna lucha entre la luz y la oscuridad. El Papa, con su llamado a la bandera blanca, había intentado guiarnos hacia la luz, hacia un camino marcado por el deseo de reconciliarnos, de empezar de nuevo, libres de la obsesión destructiva de la victoria a cualquier precio. En esta maraña de palabras y negaciones, destaca una verdad desconcertante, casi una paradoja teológico-política. El Vaticano, bastión de la fe católica, parece moverse en direcciones que contradicen a su propio líder espiritual, el Papa. Este fenómeno, casi un eco distorsionado de las escrituras sagradas, nos presenta un enigma que va más allá de la religión y se esconde profundamente en los pliegues del poder político. En el centro de esta discordia se encuentra una verdad incómoda, una realidad que habla de equilibrios delicados y alianzas no escritas, donde la fe está indisolublemente entrelazada con la política internacional. La negación por parte del Vaticano de las palabras del Papa no es un simple acto burocrático, es, más bien,
un movimiento calculado en un inmenso tablero geopolítico, donde cada declaración puede inclinar el equilibrio de poder, revelar alianzas ocultas o enviar mensajes cifrados a naciones y líderes mundiales. En este escenario, el Vaticano pasa de ser un bastión de espiritualidad a un actor político, consciente de que las palabras del Papa no solo resuenan en los corazones de los fieles, sino que también resuenan en los palacios del poder. Por lo tanto, la negación se convierte en una operación de control de daños, un intento de mantener el status quo, de navegar por las aguas tumultuosas de la política internacional sin desatar tormentas. Esta disonancia entre la voz del Papa y el eco oficial del Vaticano revela una tensión profunda, un conflicto entre la aspiración a la pureza espiritual y la realpolitik, una política basada en cálculos pragmáticos, a menudo cínicos. Es como si dentro de una misma institución coexistieran dos almas. Una, guiada por principios éticos universales, que sueña con un mundo de paz y hermandad. El otro, encadenado a las realidades terrenales, jugando una partida de ajedrez con potencias mundiales, donde cada movimiento debe ser medido, cada palabra considerada. En este contexto, las negaciones del Vaticano aparecen no solo como intentos de preservar una imagen pública, sino como expresiones de una estrategia más amplia que busca equilibrar ideales con intereses, fe con diplomacia. Es un juego peligroso, en el que la credibilidad espiritual puede verse comprometida por la percepción de ambigüedad o, peor aún, de hipocresía. Y así, mientras el mundo observa, el Vaticano baila sobre una cuerda floja entre el cielo y la tierra, entre el llamado de los valores eternos y la gravedad de los asuntos terrenales. Esta danza, compleja y a veces contradictoria, nos recuerda que incluso las instituciones más antiguas y veneradas están hechas de hombres, sujetos a las mismas fragilidades, a las mismas tentaciones de poder que han marcado la historia humana desde el principio de los tiempos. En este vórtice de contradicciones y declaraciones superpuestas, surge una necesidad fundamental para los creyentes de todas las creencias: la transparencia. En tiempos de incertidumbre, donde las verdades parecen deslizarse como arena entre los dedos, la claridad y la coherencia se convierten en un faro que te guía durante la noche. Los creyentes buscan la guía espiritual no solo en busca de consuelo y esperanza, sino también de un modelo de firmeza y determinación, una brújula moral que no flaquea ante las tormentas. La transparencia, en este contexto, no es solo una cuestión de comunicación clara, sino la base de una confianza profunda, el tejido conectivo entre guía y discípulo, líder y comunidad. Cuando las palabras de un guía espiritual son filtradas, modificadas o contradichas, no solo se oscurece el mensaje en sí, sino que se socava toda la relación de confianza, con posibles repercusiones en la cohesión y la fortaleza de la comunidad de creyentes. En esta saga, donde el bien y el mal parecen entrelazarse en un abrazo inextricable, se nos recuerda que la verdadera batalla no se libra en los campos de guerra, sino en los corazones y las mentes de cada ser humano. La guerra, con su carga de dolor y destrucción, no se describe como un destino inevitable, sino como una elección trágica, un camino elegido en un momento de confusión colectiva, donde el miedo abruma a la esperanza, donde el ruido de las armas sofoca el diálogo. Pero la historia no tiene por qué terminar así. Las palabras del Papa, incluso si se ponen en duda, se niegan y se reinterpretan, tienen el poder de despertar, de inspirar. Pueden ser la semilla de la que brote un nuevo comienzo, un mundo en el que la bandera blanca no sea símbolo de rendición, sino de renacimiento. Un mundo donde el coraje no se mide en la capacidad de infligir sufrimiento, sino en la determinación de tender puentes, de curar heridas, de abrazar al otro como parte de uno mismo.
¿Qué opinas sobre la importancia de la transparencia y la coherencia en los líderes espirituales? ¿Cómo cree que estas cualidades influyen en la confianza y la unidad dentro de una comunidad de creyentes? ¿Y cómo ve el papel de la fe a la hora de afrontar los desafíos contemporáneos? Os bendigo en el nombre del Señor, deseándoos paz, esperanza y fuerza para encontrar siempre la luz incluso en los momentos más oscuros. Que el camino que recorremos juntos, iluminado por la fe y la reflexión compartida, nos conduzca hacia un futuro de mayor comprensión, amor y armonía. Amén.